Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a revisar dos conceptos que son muy importantes dentro de la cinemática, que son los conceptos de velocidad y aceleración. Comencemos. ¿Qué es la velocidad media? La velocidad media es una cantidad física vectorial que nos permite cuantificar cómo varía la posición respecto del tiempo en un intervalo de tiempo dado. Me ayudaré del siguiente gráfico. Tenemos una partícula que se mueve por esta trayectoria y se encuentra en la posición A en un tiempo t1 y en la posición B en un tiempo t2. Esta partícula tiene un desplazamiento delta r en un intervalo delta t, que es del tiempo t1 al tiempo t2. Como les había mencionado, la velocidad media es una cantidad física vectorial que cuantifica cómo varía la posición de una partícula en un intervalo de tiempo dado. Como estamos hablando de un intervalo de tiempo, nos va a interesar la velocidad que nuestra partícula tenga al inicio en la posición A y al final en la posición B. Nuestra partícula puede tener diferentes velocidades, ya que ocupa diferentes puntos en el espacio. Pero como ya les dije, estamos trabajando en un intervalo de tiempo. Siempre nos interesa el final y el inicial. Nada más. Entonces, la velocidad media expresada matemáticamente es igual al desplazamiento sobre un intervalo de tiempo delta t. Debemos tener muy en cuenta que el desplazamiento es un vector y el intervalo de tiempo delta t es un escalar. No existe la división entre vectores. Lo que tenemos realmente es lo siguiente. La velocidad media es igual a 1 sobre delta t que multiplico al vector desplazamiento. Si desarrollamos esto, obtenemos lo siguiente. Desarrollando toda expresión, tenemos que la velocidad media va a ser igual a la velocidad media en x más la velocidad media en y más la velocidad media en j. Obviamente, cada una de estas con su respectivo unitario. Les pongo este siguiente ejemplo. Nos dice que la velocidad media es igual a 3i más 7j más 9k metros sobre segundos. Pero realmente, ¿qué es lo que nos está diciendo esta cantidad? Lo que nos dice es que la partícula se mueve 3 metros cada segundo en la dirección i, 7 metros cada segundo en la dirección j y 9 metros cada segundo en la dirección k. Para darles un poquito más de información sobre la velocidad, espero que recuerden que la velocidad tiene el mismo vector unitario que el desplazamiento. Esto lo sabemos ¿por qué? Porque ya lo revisamos en el curso de nivelación. Ahora vamos a definir qué es la velocidad instantánea. Me voy a valer del mismo gráfico para explicar este concepto. Ahora sí, ¿qué es la velocidad instantánea? La velocidad instantánea es una cantidad física vectorial que nos permite cuantificar cómo varía la posición de una partícula en un instante de tiempo dado. Si recuerdan en el ejemplo anterior que les di, en la velocidad media nos importaba en un intervalo de tiempo delta t. Y lo que nos importaba era la velocidad en el punto A y la velocidad en el punto B. Las velocidades inicial y final para poder sacar un promedio. De ahí el nombre velocidad media. Ahora, como nuestra partícula se mueve sobre esta trayectoria, esta puede tener diferentes velocidades en cada punto de esta trayectoria. Aquí, 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 aquí. ¿Ya? ¿Qué les parece si vamos acortando este intervalo de tiempo? Lo vamos haciendo cada vez más chiquito. El hacer más pequeño este intervalo de tiempo implica que el desplazamiento va a ser menor, obviamente. Entonces, usemos el grafiquito. Mientras más corto es nuestro intervalo de tiempo delta t, cada uno de estos desplazamientos va a ser menor, 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 menor. ¿Y qué pasa si delta t tiende a ser cero? No es igual a cero, tiende a ser cero. ¿Qué es lo que tenemos? Si hacemos que delta t tienda a ser cero,
lo que vamos a obtener es la llamada velocidad instantánea, que matemáticamente se define como el límite cuando delta t tiende a cero de delta r sobre delta t, es decir, el desplazamiento sobre un intervalo de tiempo que va a ser bien, pero bien chiquitito. Desarrollando esta expresión obtenemos lo siguiente. Como ustedes se habrán dado cuenta, la velocidad, al igual que la posición, es una función del tiempo. Por lo tanto, esta velocidad instantánea se va a transformar en la derivada de la posición respecto del tiempo. Si desarrollamos esta expresión, vamos a obtener lo siguiente. Una vez desarrollado esto, tenemos que la velocidad instantánea va a ser igual al límite cuando delta t tiende a cero de delta xy sobre delta t más el límite cuando delta t tiende a cero de delta yj sobre delta t más el límite cuando delta t tiende a cero de delta zk sobre delta t, lo cual esto se convierte en la velocidad instantánea en x más la velocidad instantánea en y más la velocidad instantánea en z. Como ustedes sabrán, la velocidad es un vector que es tangente a la trayectoria, a cualquier punto de la trayectoria. Si no supiéramos esto, tal vez por intuición podríamos saber que esta velocidad es la derivada de la posición. Porque, si ustedes recuerdan del cálculo diferencial, la derivada geométricamente se define como la pendiente de la recta tangente a una curva, que es esto. Entonces, por esto nosotros podríamos darnos cuenta de que la velocidad no es más que la derivada de la posición respecto del tiempo. Muchas personas suelen confundir estos dos términos, velocidad y rapidez. Uno piensa que velocidad y rapidez es lo mismo. Tienen una relación muy estrecha, pero la diferencia es que la velocidad es un vector y la rapidez es una cantidad escalar. ¿Qué quiere decir? Que tiene un módulo, pero no tiene una dirección. Entonces, en pocas palabras, la rapidez no es nada más que el módulo de la velocidad. ¿Qué pasa si hacemos que delta t tienda a cero? Fíjense en el siguiente gráfico. Si ustedes se dan cuenta, nuestro desplazamiento es muy pequeño. Es un diferencial de desplazamiento. Entonces, si ustedes pueden ver aquí, nuestro desplazamiento es casi igual a nuestra longitud de arco. Pero no el vector desplazamiento, el módulo, o sea, lo que mide esta flechita. Por lo tanto, el módulo del desplazamiento va a ser casi igual a... Por lo tanto, el módulo del desplazamiento va a ser casi igual a la longitud de arco. Así podemos expresar la rapidez de la siguiente manera. La rapidez va a ser igual a la derivada de la longitud de arco respecto del tiempo. Ustedes se preguntarán por qué dije rapidez y no velocidad. Simplemente por esta relación de acá. Si ustedes ven, esto es un módulo, o sea, una cantidad escalar. Y anteriormente dije que la rapidez es una cantidad escalar. Y es por eso que la rapidez puede expresarse de esta forma. Ahora voy a hablar sobre la aceleración. ¿Qué es la aceleración media? La aceleración media es una cantidad física vectorial que cuantifica la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo dado. Desarrollando esta expresión tenemos lo siguiente. La aceleración media es igual a la variación de la velocidad en x respecto del tiempo más la variación de la velocidad en y respecto del tiempo más la variación de la velocidad en z respecto del tiempo. Obviamente, cada uno con sus unitarios
y J y K, respectivamente. Fijémonos en nuestro gráfico. Ya saben que la velocidad es tangente a la trayectoria, como podemos ver aquí. En cada tiempo va a haber una diferente velocidad. Lo mismo va a pasar con la aceleración. Va a haber una aceleración instantánea A1, va a haber una velocidad instantánea y una aceleración instantánea B2. Estas van a variar con el tiempo. La aceleración instantánea se define como el límite cuando delta t tiende a cero de la variación de la velocidad respecto del tiempo. Y este límite, como ustedes podrán ver, se transforma en una derivada. Entonces la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Pero si ustedes recuerdan, ¿qué es la velocidad instantánea? La velocidad instantánea es la derivada de la posición respecto del tiempo. Es decir, esta aceleración es igual a la segunda derivada de la posición respecto del tiempo. La aceleración instantánea es igual a la segunda derivada de la posición respecto del tiempo. Y esta se mide en metros sobre segundo al cuadrado. En este momento completaremos la definición de todo lo que abarca el concepto aceleración. Nosotros descompusimos esta aceleración en aceleración tangencial y en aceleración normal. Pero, ¿qué es lo que hace cada una de estas aceleraciones? La aceleración tangencial se encarga de modificar la velocidad de nuestra partícula, mientras que la aceleración normal se va a encargar de modificar la trayectoria de nuestra partícula. Si no hubiera aceleración normal, si la aceleración fuera igual a la aceleración tangencial, nuestra partícula se movería rectilíneamente, pero gracias a esta aceleración normal es lo que se forma el movimiento curvilíneo de nuestra partícula. Por lo tanto, la aceleración se va a formar por la suma de los vectores aceleración tangencial y aceleración normal. ¿Cómo obtenemos nosotros nuestra aceleración tangencial? Nosotros podemos proyectar nuestra aceleración sobre el vector velocidad y así esta va a ser nuestra aceleración tangencial. Si ustedes recuerdan, la proyección de un vector sobre otro vector es igual a a punto b sobre el módulo del vector b, todo eso multiplicado por el vector b. Es decir, nuestra aceleración tangencial será igual a lo siguiente. Para hallar nuestra aceleración normal, lo único que debemos hacer es despejar esta ecuación con lo que tenemos. La aceleración normal va a ser igual a la aceleración total menos la aceleración tangencial. La aceleración tangencial va a tener el mismo vector unitario que la velocidad. El unitario de la aceleración normal va a ser el negativo del unitario del vector posición. Ustedes pueden observarlo en este gráfico. Así, obtenemos esta relación entre los vectores unitarios. Finalmente, para acabar este video, escribiré todas las definiciones que hemos visto en el transcurso de este. Bueno, espero que este video les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Nos vemos en el próximo video con un poquito más de teoría y con unos
dos que tres ejercicios frescos para poder entender estas definiciones. Muchas gracias.